Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás a las aguas profundas? Dale, ajustate el traje de neoprene y mientras tanto te recuerdo que esta es una producción independiente. Podés colaborar haciendo un aporte económico en el alias mavaires.mp de Mercado Pago o en mavaires.dni de Banco Provincia. Muchas gracias. A veces no somos conscientes de cómo, sin que nos demos cuenta, lentamente se va tergiversando la historia en función de los intereses de los poderosos. Llama la atención que hoy parecieran todos tan enojados con los medios de manipulación masiva, tildándolo incluso de un fenómeno novedoso, cuando la misma historia nos muestra cómo la prensa desde sus inicios fue el arma del poder. Hoy te voy a llevar a las profundidades en las que la verdad fue modificada hasta hacerla desaparecer, como tantas otras veces. Te cuento 2 episodios. Acompáñame a San Antonio de Obligado, en Santa Fe. El 22 de junio de 1884, el coronel Manuel Obligado crea una reducción indígena de 400 habitantes mocovíes y cuom en el que era el territorio nacional del Chaco, que abarcaba también parte de Paraguay, Formosa y norte de Santa Fe. Al poco tiempo eran más de 1000 habitantes y se estaba transformando en una región próspera con rapidez. Pero en octubre de ese mismo año se había sancionado la Ley 1532 de ordenamiento de tierras de la nación y la provincia de Santa Fe se extendió hasta el paralelo 28, que es el actual límite con la provincia de Chaco. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver? Pues que con esta maniobra dejaron sin efecto los títulos de tierras indígenas que habían otorgado en esa región, apenas unos meses antes. Los terratenientes que se habían ido apoderando de las tierras en diferentes campañas militares, al igual que ahora, mandaban a agarrar la pala a los indígenas, pero les pagaban 1/3 de lo que le pagaban a un criollo. Los abusos económicos eran ley, pero también los abusos físicos, sobre todo a quienes se encontraban sirviendo al ejército. Julio Argentino Roca era entonces el gobernador de Misiones y reclutaba indígenas para trabajar en el ingenio del que era dueño, porque así fue como hicieron su fortuna los Roca, esclavizando aborígenes. El general Rudecindo Roca era su hermano, y un día mandó a secuestrar a una niña indígena para abusar de ella. Hasta acá es igual al guión de la película Corazón Valiente, esa de Mel Gibson, mostrándonos la vida del escocés William Wallace. Pero nosotros no tenemos los recursos de Hollywood para las superproducciones y sí tenemos demasiados interesados en que no se conozca la historia, así que nos contaron otra. El secuestro de la niña marcó un punto de inflexión en la historia de los primeros años de la reducción de San Antonio de Obligado. El 7 de marzo de 1887 se produjo la sublevación del regimiento indígena, provocando una verdadera revuelta en la reducción y ejecutando a su jefe militar, el sargento mayor Marcos Piedras, llevándose todo el armamento que disponía el ejército. Desde Resistencia, Corrientes Capital y Bellavista rápidamente se movilizaron tropas y comenzaron la persecución. En el grupo iban también civiles, comerciantes y terratenientes. Comenzaba la cacería. El 11 de marzo de 1887, 16 indígenas que habían sido detenidos y que no habían participado de la rebelión fueron asesinados por las tropas en lo que se conoce como la masacre de San Antonio de Obligado. Estos asesinatos fueron registrados por el ejército ese día, pero la tradición oral y los escritos dejados por algunos de los represores civiles
dan cuenta de que fueron muchos más. Pero claro, todo esto no se entiende sin el contexto, porque entre 1884 y 1887 habían ingresado al país cientos de inmigrantes europeos, blanquitos, en condiciones tan desventajosas que aceptaban el trabajo esclavo que les proponían, igual que los aborígenes. Con una particularidad: a los recién llegados, los terratenientes les arrendaban las tierras mientras los tenían trabajando para ellos. Es decir, habían encontrado al esclavo perfecto. Trabajaban, los enriquecían y además les cobraban alquiler por la hectárea que usaban para comer y vivir. Comenzó así la suplantación étnica, similar a la de los Estados Unidos en esos años. Tanto que podemos sentir el olor de la embajada entre los papeles viejos de la historia argentina. El pasado miércoles 28 de septiembre, los antropólogos del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social y del Equipo Argentino de Antropología Forense anunciaron el hallazgo de restos humanos en el sondeo realizado debajo del sitio ceremonial Cruz Alta, ubicado en San Antonio de Obligado, Santa Fe. Los 16 indígenas fueron asesinados mientras estaban maniatados. La versión oficial es que los habían fusilado por ser los autores del homicidio del cura Fray Hermete Constanzi, un misionero franciscano del Colegio de San Carlos que 20 años antes de la masacre había estado asistiendo espiritualmente a la comunidad Mocoví y Cuom. En realidad, el padre Constanzi, según los registros de defunción, murió 10 años después de la masacre, asesinado por un mercenario. Los documentos analizados por este grupo de científicos demuestran que el cura había defendido a los aborígenes, pero sobre todo había denunciado la matanza. Fray Hermete sabía que su voz sería poco audible, así que dejó escrito en las actas de defunción las circunstancias en las que habían muerto, y él mismo dispuso la sepultura común en la que hoy fueron hallados como testigos de la historia. El sicario que asesinó a Fray Constanzi 10 años después del hecho confesó el crimen y delató a sus autores intelectuales. Pero como pasa en estos casos, el Poder Judicial encubrió el crimen de él y el de los indígenas. ¿Te das cuenta, no?, de lo que te estoy contando? El cura defensor de los aborígenes, asesinado por sicarios del poder terrateniente, termina apareciendo en la historia oficial como asesinado por los aborígenes y usado como excusa para una masacre que se realizó 10 años antes de su muerte. ¿Ves el patrón? Se repite siempre en la historia. El Estado imponiéndole al pueblo por la fuerza la esclavitud, las penurias y el hambre para beneficio de los poderosos. La Iglesia dividida entre los que defienden a los débiles y la eclesiastía siendo cómplice de los poderosos. La prensa canalla tergiversando los hechos y el Poder Judicial encubriendo los crímenes horrendos. Esto es lo que estamos viendo en los últimos años en la Argentina. Los crímenes cometidos por funcionarios del Estado, ya sea en dictadura o en democracia, son tergiversados a fin de justificar la opresión contra colectivos de trabajadores o minorías. Entonces, podemos ver a un ex asesor de un genocida diciendo públicamente en un show televisivo al que llaman debate presidencial que las víctimas del terrorismo de Estado son la cuarta parte de las que fueron, sin que haya una réplica inmediata de los presentes, aun cuando entre los presentes había 2 exiliados de la dictadura, 2 que transaron y entregaron personas al horror, claro. Y en ese acto espurio, en el silencio atronador, queda expuesto el viejo pacto político-militar que se mantiene hasta hoy
para conservar los privilegios de algunos pocos en detrimento del bienestar de todo el pueblo argentino. Porque si alguien, con los contactos que tiene con los genocidas, da una cifra específica, lo correcto, lo inmediato, lo que sale del alma, es preguntarle ¿de dónde la sacó? ¿Dónde están las listas de desaparecidos? O que nos diga dónde están enterrados, así podemos ir a contarlos. Usar la palabra excesos para definir las torturas, las violaciones, el robo de bebés y los fusilamientos remite directamente al general Ramón Díaz Besone, comandante del segundo cuerpo del ejército, que organizó junto a los Estados Unidos la represión en Argentina, ese que también financiaba la secta Moon. Fue él quien usó la palabra excesos en primer lugar para intentar zafar de su responsabilidad, culpando a los subalternos cuando intentaron una autoamnistía. Y también fue lo que mencionó por primera vez que fue una guerra legal. ¿Legal? ¿Con centros clandestinos y torturas? La finalidad de esto era que fuera la justicia militar la que juzgara a los militares. Pero a Estados Unidos y a Gran Bretaña no les convenía que las fuerzas armadas salieran más o menos limpias, porque estaban buscando la desmilitarización de la Argentina junto a la desmalvinización. Y tampoco podían usar a la justicia militar, porque de hacerlo, también debían ser juzgados los oficiales que estuvieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur, entonces Galtieri, que tan buenos servicios le había prestado al imperio, Luciano Benjamín Menéndez o Marcelo Llambías, hoy abogado, hubieran sido sentenciados a muerte por el código militar entonces vigente, uno por no combatir y hambrear a los soldados, y el otro por haber torturado a soldados argentinos en medio de una guerra. No les convenía. Es allí donde surge la nefasta teoría de los dos demonios, porque la intención era deshumanizar a las víctimas. Eran demonios. Y mientras que los militares estaban muy bien identificados por pertenecer al Estado, los represores de la AAA no. Los civiles que participaron, ya sea por su pertenencia a la CIDE o por colaboracionismo, quedaban así envueltos en la tiniebla del olvido. Y por supuesto podían continuar con sus negocios. Así nos enteramos más tarde que el represor del Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, Raúl Guglielminetti, ex miembro de la AAA, fue convocado por el gobierno de Raúl Alfonsín para ser nada menos que su custodio. Estos personajes que habían estado en el gobierno democrático y en el dictatorial encontraron en la nueva democracia los resortes para continuar ejerciendo cargos. Pero al decir que era una guerra, justificaron moralmente el exterminio de la inmensa cantidad de gente común, obreros, estudiantes, dirigentes sociales, sindicales y religiosos. Dejaron desamparado al pueblo, ya que algo habrán hecho. ¿No ves que eran demonios? Fue el dirigente radical Antonio Trócoli el que la introduce en el prólogo del Nunca Más para que quede registro histórico y poder tergiversar la historia, mientras el presidente Raúl Alfonsín iba metiendo la idea en sus discursos, como el que dio en Estados Unidos en una conferencia de prensa al ser consultado por los desaparecidos. Allí expresó: la violencia se instaló en nuestro país a través de grupos terroristas y originó lamentablemente una reacción del gobierno que estuvo vinculada directamente a los mismos métodos, utilizándose el accionar más deleznable tanto de uno como del otro lado. De este modo, el poder político argentino, desde el Estado, equiparaba a las monjas francesas que redactaban habeas corpus para los familiares de los desaparecidos, o a los menores que marchaban pidiendo un boleto estudiantil, con los que secuestraron, torturaron y mataron con todo el poder del Estado atrás. Por entonces, tampoco hubo reacciones airadas de parte de la dirigencia política. No era raro,
ya que fueron parte del pacto con los militares. El 14 de julio de 1981, en plena dictadura, los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios, como Trócoli, Alfonsín, de la Rúa o Balbín por el radicalismo, Herminio Iglesias, Rubén Sarboli y Néstor Carrasco por el Partido Justicialista, o Rabanaque Caballero del Partido Intransigente, Carlos Aullero de la Democracia Cristiana, entre otros dirigentes de partidos más chicos, se reunieron en el Comité Radical, ubicado en Alsina 1736 de la capital federal. La declaración conjunta no deja lugar a dudas. Damos por iniciada la etapa de transición hacia la democracia, objetivo que constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable. Lo hacemos bajo el lema del episcopado argentino, la reconciliación nacional. ¿Te suena? Sí, claro. ¿Cómo no te va a sonar si desde hace 40 años insisten con la reconciliación nacional? Poco antes del inicio de aquella reunión, las madres de Plaza de Mayo pusieron el dedo en la llaga en un documento que les entregaron a los allí presentes. Llama poderosamente la atención que en esta convocatoria no se haga referencia alguna al tema de los desaparecidos, y solicitaban que los organismos de derechos humanos estuvieran sentados en esa mesa. Obviamente, no las llamaron, y tampoco a las organizaciones de derechos humanos. Pero desde ese momento comenzó una incansable propaganda en contra de las madres que eran llamadas viejas locas. Alfonsín, el 29 de junio de 1981 en Santa Rosa, La Pampa, dice: terminará una etapa asignada por la presencia de minorías agresivas y excluyentes. Salimos de un baño de sangre, nuestro pueblo se pone de pie. En octubre de 1983, el candidato peronista que ningún afiliado había elegido, Ítalo Luder, manifestó que, en caso de resultar electo, no dudaría en convocar nuevamente a las Fuerzas Armadas para enfrentar a la subversión, como lo había hecho en 1975, sin perjuicio de la crítica necesaria al uso de métodos no convencionales. Esto fue publicado en Clarín el 2 de octubre de 1983. 5 meses antes, el 2 de mayo de 1983, Alfonsín había presentado en conferencia de prensa un escrito de su autoría que llevó por título No es la palabra final, en donde marca grados de responsabilidad entre los genocidas, y dice que será la justicia civil la que esclarecerá la diferencia entre los verdaderos responsables y aquellos que solo se vieron obligados a obedecer. El 12 de agosto de 1983 profundizó enunciando los 3 niveles. 1. La responsabilidad de quienes tomaron la decisión política de utilizar el método de lucha que se empleó y violó derechos humanos fundamentales. 2. La responsabilidad de quienes en esa lucha fueron más allá de las órdenes recibidas. 3. La responsabilidad de quienes se encontraron sometidos al cumplimiento de órdenes y en un clima que les infundía la convicción de que eran legítimos los actos que ejecutaban. No cabe duda que los que están incluidos en esta última categoría deben ser considerados como actuando bajo la obediencia debida. La palabra lucha no sé si se puede aplicar a alguien que está maniatado sobre una camilla de metal mientras le aplican picana eléctrica. Este discurso fue silenciado convenientemente por la historia oficial y las palabras obediencia debida se pronunciaron recién 4 años más tarde con la nefasta ley que sacaron entre gallos y medianoches luego de una supuesta asonada militar en la que no se disparó ni un tiro y donde la casa estaba en orden. Otra vez, el poder militar, la Iglesia y los partidos políticos daban inicio a la niebla del olvido
a través de la tergiversación de los hechos para reescribir la historia. Ese pacto que la dirigencia política aceptó entregando la sangre del pueblo argentino al escarnio, silenciando los motivos de la rebelión contra un poder omnímodo y opresor, es la que fue tergiversando los hechos. El encubridor de las masacres de los Palotinos y del pabellón séptimo de Villa Devoto, Julio César Estracera, es homenajeado en una película como el fiscal que investigó los delitos de lesa humanidad. Alfonsín, el hombre que un año antes de ser elegido ya había declarado y detallado cómo sería la ley de obediencia debida, el que almorzaba con el genocida Arguindegui, ¿sí? Es por verbigracia de los medios de manipulación masiva el padre de la democracia. En esta democracia malparida, esos pactos entre la dirigencia que supuestamente debería representarnos, la del poder económico con sus siervos, es la que permite hoy que un candidato ex asesor de genocidas junto a una defensora de genocidas se presente como candidato a presidente, bancado, financiado y sustentado por el resto de los partidos políticos. Lentamente fueron desapareciendo de escena la representación de los más vulnerables, las víctimas del poder económico. No hay un candidato salido del pueblo trabajador, de la actividad sindical, ni un docente, ni un jubilado. Y cuando lo intentan, le ponen miles de zancadillas. Cualquier persona mayor de 50 años que se oponga a la andanada fascista es llamada viejo meado para descalificar su pensamiento. Es silenciada en los medios, oscurecida con la pátina del odio en las redes sociales. Destruyeron el funcionamiento de los partidos políticos y hoy las candidaturas se dirimen en una mesa entre no más de 6 personas, encerrados entre 4 paredes, mientras se reparten qué cargos tendrá cada uno en el Congreso. Cambian la historia a fuerza de repetición de consignas bien estudiadas. Te llevaría horas explicar lo que ellos imponen con no más de 3 palabras. Santiago Maldonado se ahogó. Los mapuches son terroristas. Los pobres no quieren trabajar. Los empleados públicos son ñoquis. Los que se oponen al establishment, zurdos. Todas estas falacias perpetúan las estigmatizaciones con las que nos cazarán de a uno y siguen vigentes gracias a la repetición que los operadores incultos y sin oficio hacen todos los días, las 24 horas, sobre una sociedad que no puede defenderse ni de quienes hablan por ella, ni de quienes dicen representarla. Ojalá algún día podamos salir del sopor y dejar de replicar las chicanas sobre cuántos fueron los muertos, y empecemos a pensar cómo es que 40 años más tarde seguimos enredados en el número, mientras alabamos a quienes con su complicidad silenciaron sus vidas. Hasta acá llegamos por hoy. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!